Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Esto, lo que está pasando, que se lo tienen calladito. Necesito que compartan la directa, compártanla nada más para que llegue a más personas dentro de Cuba. Ya muchos influencers se están pronunciando en base a decirle al pueblo lo que va a pasar mañana, lo que está pasando. Y necesito que compartan la directa. Necesito que la compartan. Y Delina, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de lo que vengo hace varios días ya haciendo post respecto a lo que va a pasar en Cuba mañana y pasado mañana, para que la gente entienda el nivel de lo que está sucediendo en Cuba mañana, de lo que va a suceder mañana y pasado mañana. Vuelvo y repito, ya muchos influencers como Luis Denner y otros se están pronunciando en base a esto. Yo hace 2 o 3 días que vengo haciendo post. Hay muchos que dicen cuál es esa cumbre, qué va a pasar, por qué la situación ahora. A ver, estamos en los puntos más negros que ha tenido la situación en todos los aspectos en Cuba. O sea, estamos ya en el fondo. Pensábamos que el fondo era aquí, no, ya estamos aquí, en esta parte. Hoy es que tenemos más apagones en Cuba, hoy es que tenemos más crisis económica en Cuba, hoy es que tenemos menos medicina, menos insumos médicos, menos de todo. Ya todos saben eso. Cuba es un estado fallido, no funciona nada. Y el nivel de miedo, el nivel de represión, el nivel de coacción que tiene la seguridad del Estado y los miembros de represión existentes en Cuba es grandísimo. Desde hoy todas las calles en Cuba están minadas de policía, están llenas de agentes de la seguridad, pero no se dejen intimidar. Esto solamente es para intimidar. ¿Por qué? Ahora voy a poner en contexto. Mañana 15 y 16 de septiembre en Cuba va a ocurrir una cumbre, la cumbre del G77 más China. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber cientos de jefes de estados dentro de Cuba. ¿Ok? Y esto, por supuesto, atrae a cientos y cientos de periodistas internacionales que van a estar mañana dentro de Cuba. ¿Ok? Entonces, por ende, puede ser la dictadura más cruel y sanguinaria que exista en la faz de la tierra, pero mañana ellos no pueden hacer nada. Mañana estará todo el pueblo sitiado, por lo menos los opositores más conocidos, los activistas más conocidos van a estar sitiados, pero ellos no pueden sitiar a todo el pueblo. Ellos lo que pueden poner en cada esquina son 2 o 3 policías, pero eso no pueden hacer nada, no pueden dar una orden de combate, como la otra vez, en cadena de televisión, no pueden tocar el pelo a nadie, no van a tumbar la internet, porque, vuelvo y repito, van a haber más de 100 periodistas dentro de Cuba internacionales. En pocas palabras, el Día del Pueblo Cubano, que llevamos años después del 11 de julio reclamando por las redes sociales, reclamando visas humanitarias, reclamando medicina, reclamando libertad. El día llegó y es mañana 15 y pasado mañana 16. Esos 2 días llegaron. No va a haber otro día, para demostrarle al mundo que Cuba es un estado fallido y que el pueblo agoniza y muere. Mañana es el día. Necesito que compartan la directa, que llegue a cada rincón del pueblo de Cuba. Luis Denner ya se pronunció también en base a esto, aclaró algunos puntos. Vuelvo y repito, mañana el pueblo es intocable. Mañana estarán en Cuba más de 100 jefes de Estado de todos los países, muchos de ellos estados cómplices, países cómplices de la dictadura, pero muchos no. Van a estar miembros de la ONU dentro de Cuba, ¿ok? Mañana el pueblo es intocable. Lo que ellos están haciendo ahora es meter psicología de terror al pueblo
llenar las calles de policía, eso se llama psicología del terror, eso es psicología inversa. Decirle al pueblo, no salgas que te vamos a caer a palo cuando ellos están temblando, porque saben que no pueden tocarle un pelo al pueblo mañana, porque van a haber cientos y cientos de periodistas, la prensa del mundo va a estar mañana en Cuba, van a estar cientos de jefes de Estado allí, incluyendo de las Naciones Unidas. Entonces, vuelvo y repito, usted, madre de un preso político, mañana es su día. Usted, madre de un hijo que no ha podido operar, que está reclamando una visa humanitaria, mañana es su día. Usted, que le enviaron su hijo a la guerra de Ucrania, mañana es su día. Usted, que está reclamando medicina, insumos médicos, que está reclamando comida, una buena alimentación para su familia, un buen salario, y está reclamando libertad, mañana es su día. No va a haber otro día. No va a haber, después del 15 y 16, no va a haber otra oportunidad como esa para usted poder expresarse y reclamar sus derechos. Usted lo único que tiene que estar reclamando son sus derechos, que le pertenecen como todo ciudadano del mundo. Entonces, escuchen lo que una vez estuvimos dentro de ese país, hicimos dentro de ese país, ¿ok? Y ahora estamos afuera y vemos más, sabemos más y conocemos un poquito más de cómo funciona la dictadura dentro de ese país, porque nosotros lo vivimos y ahora conocemos más de leyes y de lo que ellos pueden y no pueden hacer. Entonces, vuelvo y repito, mañana 15 y 16 es su día. Si hoy le meten apagón por la noche, que mañana amanezcan las calles llenas de carteles, las paredes llenas de pintura, ¿ok? Para que sepan que el pueblo se respeta. Y mañana, cuando salga el primer pueblo para la calle, porque va a salir, solo Dios sabe qué pueblo va a salir, pero sí va a salir un pueblo mañana para la calle, un pueblo completo, y esto va a ser efecto dominó. Cuando ustedes vean un pueblo en la calle reclamando sus derechos, reclamando libertad, salga toda Cuba para la calle. No dejen solo ese pueblo y que sea efecto dominó. Todo el mundo en la calle mañana reclamando lo que han venido reclamando hace 2 años en las redes sociales. Ya mañana no es día de redes sociales, pasado mañana no es día de redes sociales. Las redes sociales ya no es el objetivo, las redes sociales ya cumplieron su función, que es abrir los ojos al pueblo de Cuba. Ya el pueblo de Cuba sabe lo que está pasando, sabe la miseria que está viviendo, sabe la necesidad. Tiene miedo, es verdad. Hubo represión el 11 de julio, es verdad. Mañana y pasado mañana no puede haber miedo y no puede haber represión. No va a haber represión, eso se le garantizo a todo el mundo. Vuelvo y repito, no pueden tumbar el internet mañana porque va a haber cientos de periodistas dentro de Cuba que se van a sumar al pueblo que esté denunciando en las calles. Se van a sumar y ellos no pueden hacer nada porque esos son los derechos civiles, los derechos cívicos que tiene un pueblo. Lo que sí no puede haber es vandalismo. Vuelvo y repito, ellos al tumbar el internet el 11 de julio manipularon todos los videos y le mostraron al mundo de que eran delincuentes, de que eran pagados por el imperio los que salieron el 11 de julio. O sea, estos videos manipulados para que el mundo creyera que los delincuentes que están dentro de Cuba fueron los que salieron a las calles el 11 de julio, pero ellos tuvieron 3 días con el internet tumbado para esto mismo, para manipular al mundo y decirle de que eran delincuentes los que salieron a la calle. Pero este 15 y 16 no van a poder manipular al mundo porque el mundo va a estar dentro de Cuba. O sea, el mundo ya no se va a poder manipular porque va a estar dentro de Cuba viendo lo que va a estar pasando. Entonces, esta oportunidad no se va a dar 2 veces. Esta oportunidad de reclamar de que no te tumben más la corriente, esta oportunidad de reclamar un buen salario, esta oportunidad de reclamar una buena alimentación, esta oportunidad de reclamar que liberen a tu hijo preso, esta oportunidad de reclamar que operen a tu hijo, que le den una visa humanitaria si no existen los recursos en Cuba, y esta oportunidad de reclamar libertad no se va a volver a repetir. Esta oportunidad es única y si el pueblo de Cuba no acaba de entender de que su libertad y sus derechos se reclaman en la calle, van a estar perdidos. Le va a esperar 50 años más de apagones, ¿ok? Y 50 años más de miseria.
Y llegará el momento que el exilio se le cansará de reclamar por ese pueblo, porque si ustedes, que ahorita son los que están allá adentro, que están con apagones, no hacen nada, pues simplemente el exilio se va a cansar de reclamar. Y vuelvo y repito, mañana es su día. Mañana yo no estoy de acuerdo, nunca le he dicho a ese pueblo que salga a la calle sabiendo cuando lo van a reprimir, porque ahí en ese pueblo hay familia mía, hay familias mías, y yo no quiero que me repriman a mi familia, pero les garantizo que mañana y pasado mañana no pueden reprimir al pueblo, no pueden tocar un pelo, porque el mundo estará dentro de Cuba y no habrá posibilidad de que le mientan al mundo. Van a estar las Naciones Unidas y van a estar cientos de jefes de Estado de varios países democráticos, donde la sociedad, los derechos humanos y el reclamo civil se respetan. ¿Ok? Entonces, no hay más excusa a partir del 16. Si ese pueblo no sale a la calle a reclamar sus derechos, sabiendo que no le pueden hacer nada, no hay más excusa de que yo tengo miedo, de que me van a reprimir, que me van a llevar preso. Mentira. No hay cárcel para tanta gente en Cuba y no pueden hacer nada, porque esto estará mañana minado de periodistas internacionales y de jefes mandatarios de todos los países democráticos del mundo. Entonces, mañana es su día. Espero que entiendan esto, que mañana va a ser su día, mañana y pasado mañana. Si hoy por la noche, que será el último apagón, porque mañana y pasado mañana no le van a tumbar la corriente. Eso usted puede estar completamente seguro. Simplemente, si hoy le meten un apagón por la noche, que mañana por la mañana amanezca Cuba llena de carteles, las paredes pintadas, con abajo la dictadura, queremos derechos, las paredes pintadas, y que cuando salgan a borrar todas estas pinturas, ya estará Cuba llena de periodistas, ya estará llena de los jefes de Estado, pues el pueblo para la calle, a reclamar sus derechos. Ya las redes sociales no es el objetivo, por las redes sociales no se ha logrado nada en 2 años, simplemente de llegar a aquel que todavía estaba engañado, despertar mucha gente que estaba dormida, y simplemente ese es el objetivo de las redes sociales. Pero por las redes sociales no se va a tumbar la dictadura, mi gente. No se va a tumbar, eso está demostrado. Por las redes sociales se van a seguir haciendo las denuncias, pero ya la dictadura, donde le duele, es todo el pueblo en la calle, reclamando sus derechos en la calle, no en las redes sociales. Porque las redes sociales ahorita se ha vuelto lo cotidiano, lo que ya la gente se acostumbra a ver las denuncias. Sí, mi hijo no lo han operado, quiero una visa humanitaria. Y 1000 gente, no, todo eso que están mandando denuncias, reclamando que su hijo no lo han operado, que su hijo no tiene un par de zapatos para ir a la escuela, que su hijo no tiene una buena alimentación, que a su hijo le tienen apagón toda la noche y no lo va a llevar a la escuela. Mañana 15 y 16 es el día de reclamar eso mismo en las redes, reclamarlo en la calle, que a usted no le va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Y de pasarle, te vuelvo y repito, no le va a pasar nada, pues el mundo entero está dentro de Cuba y va a estar viendo lo que va a suceder. Nada, mi gente, era lo que quería aclarar. Compartan la directa, que le llegue acá. Compartan en todos los grupos de Rebolico, donde hay un grupo, que los cubanos sepan lo que está sucediendo mañana y pasado mañana. Si le meten un apagón hoy, mañana tampoco, si pueden, no lleven a sus hijos a la escuela. Porque si Cuba se bota para la calle, los niños estarán en la escuela. O sea, ellos siempre toman esto como excusa, ¿no? Que hay los niños, no. Si mañana hay una manifestación cívica, reclamando los derechos, los niños que permanezcan en su casa. No lo lleven. Aparte, después de un apagón, ¿qué niño puede aguantar sin comida y después de un apagón en una escuela recibir adoctrinamiento? Pues mañana no lo lleven a la escuela ni pasado mañana. Porque si el pueblo se manda para la calle a denunciar cívicamente sus derechos, pues que los niños estén en la casa. Nada, era esto. Compartan la directa, mi gente, y mañana saldrá algún pueblo a reclamar sus derechos, y después que salga, no tengan miedo. Cuando vean en las redes que hay un pueblo en la calle, pues para la calle todo el mundo, el efecto dominó que ocurrió el día 11 y sin retorno. Mañana no pueden tumbar el internet, mañana no pueden darle palo, mañana no pueden reprimir al pueblo. Sí estarán las calles llenas de policía, pero es para intimidar,
es para meter terror, psicología del terror. Eso se aplica, pero esos policías no pueden hacer nada. Esos policías tienen la orden de no hacer nada, solamente meter el terror psicológico. ¿Por qué? Porque el mundo mañana está dentro de Cuba. Los cientos de periodistas están dentro de Cuba y es la hora de reclamar sus derechos. Más de 1000 presos políticos, los familiares de esos 1000 presos políticos, se acabó de reclamar en las redes. Liberen a mi hijo, no, eso no le va a liberar a su hijo. Mañana en la calle reclamando con un cartel la libertad de su hijo es la solución. Que no han operado a su hijo y que su hijo tiene una enfermedad que no es solucionable dentro de Cuba y quiere una visa humanitaria, mañana es el día de reclamar en la calle esa operación para su hijo y esa visa humanitaria. Se acabó las redes sociales. Mañana es el día de la libertad del pueblo de Cuba, si así lo quiere. Es todo y que tengan feliz tarde.